Cementos. Terminamos aquí la clase. Y me quedo únicamente fusilando a los que van para examen. Cementos definitivos. Ahorita vamos a hablar como recordar. Ustedes ya tienen que haber, ustedes saben esto porque ya lo vieron. Se los voy a recordar. Y de una vez les voy a hacer como el recordatorio de que el tema de cementos en fija 2, y no es en fija 2, el tema de cementos en la materia es de vital importancia y un poco compleja. Pero eso lo vamos a ver en fija 2, porque, como les repito, cada uno de estos temas es fundamental. Cada uno de estos temas se requiere manejarlo perfectamente para el éxito de Puente o de sus coronas o de sus carijos, incrustaciones, endocrowns, postes, todo esos tratamientos son basados en los fundamentos de fija, de prótesis parcial fija. Entonces, el cementado es importante, pero vamos a ver una parte como bien básica y convencional. Yo les podría decir que alguien de ustedes, todos deberían ya estar montados en una etapa mucho más modernizada. La odontología ha cambiado de una manera tan agresiva y veloz, impresionante. Entonces, la idea es que ustedes salgan actualizados y no desactualizados, pero para entender mejor en el mundo que se está viviendo hoy en día en el tema odontológico, tenemos que saber de dónde venimos, la historia, cómo han ido evolucionando los materiales, para que ustedes sepan manejar mejor el tema y sus tratamientos. Ahora, prácticamente en prótesis fija queremos, pues como dice la palabra, que queden fijos. ¿Cuál es la unidad básica de retención? No voy a preguntar ahorita, no quiero entrar en ese tema, pero lo más importante es la fricción de paredes, la geometría o la forma que ustedes le den a esos cortes, a esos dientes por medio de los cortes. El paralelismo que se pide para mantener una retención. O sea, ustedes no pueden nunca estar, no deben de estar confiando en sus cementos para obtener una retención y decir, bueno, voy a cortar como quiera y como caiga porque tengo un buen cemento y ahí se va a retener, porque no funciona de esa manera. Recuerden de que la retención y estabilidad es uno de los principios, uno de los 4 principios fundamentales de fija. Y recuerden que en su momento hablamos que el principio de retención es dado por la forma de las paredes, no por el cemento. Ahora, no les voy a mentir que hoy en día sí tenemos y contamos con cementos que han mejorado sus propiedades retentivas de una manera pues, exagerada, han duplicado las fuerzas retentivas de los cementos convencionales, que son los que vamos a ver ahorita a continuación, ¿sí? Recuerden que, bueno, hay 2 tipos de cementos, definitivos y provisionales. Ambos son importantes. Esta etapa lo vamos a ir recordando, pero los provisionales antes, lastimosamente, todavía venden bastante aquí en el país, pero ya casi no. Se ocupaba mucho el eugenol o cementos provisionales basados con eugenol o que contenían eugenol. Entonces el eugenol, pues sí, tenía tal vez sus buenas propiedades, pero el problema es que los cementos provisionales que contenían eugenol contaminaban la estructura dental de manera en que no inhibían las adhesiones químicas de las resinas. Entonces, ahora recuerden que los cementos de hoy en la actualidad son hechos de resina.
¿ya? O sea, todo lo que está con resina hoy en día es como lo que más está ocupando porque son los que generan estas retenciones tan fuertes, tiene una otra cantidad de ventajas que las vamos a ver en su momento. Pero, entonces, lo importante de los cementos provisionales ahorita por el momento es de que sepan que no tengan eugenol, que sean libres de eugenol, ¿sí? Entonces, eso es vital, fundamental. Luego, bueno, tienen que tener sus cualidades los cementos provisionales de biocompatibilidad, y lo que van a ver entre las diferentes marcas va a ser de repente que uno es más fácil de retirar que el otro, más fácil de limpiar que el otro, que retiene mejor y no se caen los provisionales tan fácil, que es fácil de retirar del provisional. Acuérdense que el diente provisional lo cementan con un cemento provisional para estar colocando, retirando una cantidad X de veces. Entonces, cada vez que ustedes retiran ese provisional y lo vuelven a colocar, recuerden que ustedes, pues si tienen que limpiar el diente para hacer sus pruebas del cemento provisional, entonces idealmente que sea de fácil retiro. Segundo, tiene que ser también de fácil retiro en sí de la corona provisional. Porque qué tal cuesta. Ahí van a pasar ustedes una hora solamente limpiando la corona provisional o incluso hasta rompiéndola. ¿Ya? Entonces debe tener ciertas cualidades y por último, que además que tenga esas cualidades, que también sea retentivo, o sea, que tampoco se le esté cayendo al paciente tan fácilmente. ¿Ya? Ahí está ahí está lo de eugenol, tener esos cuidados con el eugenol. Listo, cementos definitivos. Vamos a entrar. Contamos con algunos cementos convencionales. Todos los convencionales son los siguientes. Anótenlo. Tenemos fosfato de zinc, policarboxilato, el número 3, que son todos los derivados del óxido de zinc, y óxido de zinc con eugenol. Y aquí mismo van a entrar también los ionómeros. Sí, los cementos a base de ionómero, todo esto se consideran cementos convencionales. Tienen mucho tiempo de existir. El fosfato de zinc es uno de los mejores cementos convencionales y es el único cemento convencional en lo particular. Esto ya es algo muy propio mío, que de todos los cementos convencionales, pues es un cemento que les puedo decir que es muy bueno, muy efectivo, lastimosamente no es estético, entonces no se puede utilizar con los materiales estéticos que están hoy en día, pero tiene buenas propiedades. Ahora, ya vamos a ir entrando, bueno, ya estamos con el fosfato de zinc. Imagínense, tiene más de 100 años el fosfato de zinc, o sea, ha pasado una vida entera en donde se sabe y se conoce cómo trabaja. O sea, ya hay registros de pacientes de 40 años con coronas cementadas con este cemento. Y se sabe perfectamente bien lo que la saliva le hace después de 10 años, después de 20 años, después de 30 años. Se sabe perfectamente bien la pulpa, cómo reacciona ante estos cementos en el primer día, a los 10, 30 años. Entonces, ningún otro cemento de los que se están utilizando en la actualidad, o sea, los cementos de última generación, no tienen este recorrido, el cual es fundamental. Son muy prometedores los cementos de hoy en día, pero no hay nadie que haya pasado que 40 años con estos cementos y ver qué es lo que sucedió. Ya, entonces, en fin. Por el policarboxilato también tenemos aquí, este es un cemento también convencional que se ocupa mucho aquí en El Salvador. La USAM hasta hace poco utilizaba bastante este tipo de cemento. Yo no les aconsejaría, no sé si es por cuestiones económicos. Yo no sé cómo está funcionando hoy en día, la verdad, clínica en la USAM,
pero les aconsejaría sí que no pierdan al menos esta parte teórica por si les toca cuando entren a clínica, de repente por cuestiones económicas y por cuestiones de logística y qué sé yo, les toque regresar o trabajar basados en una odontología bien convencional. Es posible que suceda eso en países en vía de desarrollo, pues en las universidades de repente se da eso, pero tengan en mente que la odontología cambió. No es esa la odontología real, esa es una odontología que está desapareciendo y es normal. Ya los materiales y las técnicas y todo lo demás, pues hay una evolución en donde pues, vamos mejorando todos los aspectos y esa es la idea, de ir cada vez mejorando. Entonces, e ir desapareciendo pues lo que ya no va funcionando. No se vayan a mal acostumbrar ustedes en clínicas, es difícil, pues todos lo hemos vivido, sabemos lo que significa pasar años trabajando con ciertos materiales, pero lo importante es que sepan que afuera hay una cantidad de cursos y de actualizaciones, de diplomados y en fin, para que ustedes se puedan poner rápidamente al día. Ustedes el hecho que se gradúen como odontólogos, este es un consejazo que les voy a dar, y es de que únicamente les están dando las llaves para las puertas de un mundo completamente nuevo al cual ustedes se van a ver enfrentados. O sea, no es por temor, sino que se van a ver enfrentados y da una emoción y bueno, eso hace bien dinámica la odontología, el saber esto. Entonces, mi consejo es que una vez ustedes entren a este mundo nuevo, que les den esas llaves al graduarse como odontólogo, pues aprovechen todas esas novedades que hay y manténganse siempre actualizados, estudiando, capacitándose, porque es la única manera. Tenemos otros cementos convencionales, óxido de zinc, eugenol, óxido de zinc, eugenol polímero. Ya ni me acuerdo ya de estos, algunos de estos creo que ni siquiera los ocupé yo nunca. Entonces, pero entre ellos competían, vean, uno tiene mayor resistencia a la compresión, que el otro no sé cuánto, que ya son cementos que competían, pero no se están ocupando ya hoy en día estos cementos, mucho menos los que están, ninguno de estos dos que están a base de eugenol. Si bien ningún cemento tiene todas las características favorables, el fosfato de zinc es el que ha dejado mejores resultados y el más resistente. El fosfato de zinc, miren, un cemento muy económico, anda costando como $12. Y el cemento fosfato de zinc da buenos resultados para estructuras metálicas. Otro punto importante que se debe saber con el fosfato de zinc es que es un cemento retentivo, o sea, tiene su mecanismo de acción es mecánico propiamente. Aquí no hay una parte química, ¿sí? No hay una parte química. Eso da ciertas ventajas porque no hay que preparar o no hay que acondicionar demasiado las estructuras a cementar, por ejemplo, el metal o la dentina. Claro, quitar contaminantes como sangre, saliva, pero no requiere un acondicionamiento químico a las estructuras. Es extremadamente ácido el pH en las primeras 24 horas, pero por eso existe una técnica. Aquí tienen, ¿ves? Cada porción se mezcla en una amplia superficie por 20 segundos. O sea, ustedes dividen, digamos que ponen 2 medidas de polvo y las medidas adecuadas de líquido, pero no incorporan inmediatamente todo el polvo al líquido a la hora que lo mezclan con la espátula, sino que van colocando por porciones, ¿sí? 4 porciones, 6 porciones, colocan la primera porción, mezclan, segunda porción, mezclan rapidito y así van agregando, van incorporando las porciones. Todo lo tienen que hacer rápido porque este es un cemento que no da mucho tiempo de trabajo. Y esta técnica lo que hace es que disminuye, bueno, aumenta el pH, o sea,
ya no lo deja tan ácido al momento en que ustedes están colocándolo en el diente. Por eso es que el fosfato de zinc tiende a ser un poco irritable a la pulpa por las primeras 24 horas. Pero sabiéndolo ocupar bien, pues pueden disminuir esos problemas de irritación y utilizarlo perfectamente bien, tanto en dientes vitales como en dientes no vitales. El policarboxilato, pues sí, es un cemento un poco más químico, o sea, tiene una unión ya química, además de retentiva, pero las tiene en grados bajos, no son muy altos, ni las adhesiones químicas, ni tampoco su retención mecánica, pues no son tampoco tan altas, a pesar que tiene ya ambas. Aquí ustedes tienen cómo es todo el procedimiento para ese cemento también. ¿Sí? Aquí tenemos la forma de mezclado, todo lo demás. Luego tenemos los cementos óxido de zinc. También tenemos sus ventajas o desventajas. Pero miren, jóvenes, recuerden, esta clase es como para que ustedes sepan de dónde venimos cuando en Fija 2 ya hablemos de cemento ya de última generación, ¿sí? Entonces sí es importante que lo sepan. No, que como ya ni existen o ya no se deben de colocar, no le voy a prestar atención. Ese es un grave error. Ese es uno de los errores más grandes que pueden tener y que normalmente lo hacemos. Yo me di cuenta a la hora que me apasioné realmente por la odontología, me di cuenta que sí es súper importante saber de dónde venimos. O sea, saber de dónde viene un material y cómo ha ido evolucionando, qué es lo que ha ido mejorando, cuáles eran los problemas o los fracasos de las generaciones previas. Sí, entonces, no vean de menos estas clases, ¿sí? Luego viene la fase final, que es el retiro de los excesos. Y hasta en esto ha evolucionado los cementos. Hasta en esto. En la manera en cómo se generan los excesos de cemento y cómo se retiran. Ahora, hay que tener mucho cuidado y esto es importantísimo. Hoy, es ayer y ahora y mañana. Retirar excesos de cemento. Ahora, ustedes, al final de cementar la corona, no importando del material que sea, y cementándola, no importando con la marca de cemento o tipo de cemento, deben, como protocolo, tomar una radiografía de control luego de haber cementado. Ustedes se van a dar cuenta, yo ya llevo una cantidad de años considerable de experiencia, hacemos una cantidad enorme de coronas, y hoy en día tomamos radiografía y no va a faltar ese paciente que de repente encontramos y detectamos residuos de cemento radiográficamente. Si no son por esas radiografías, uno cree que ha retirado todo y despacha al paciente, el cual nos va a generar un problema grave periodontalmente. Preguntas, mis estimados. Doctor, ¿qué cemento utiliza usted? Ocupamos cementos resinosos prácticamente. Ok. Pero tranquilo con eso porque, o sea, vamos a tener en Fija 2 la introducción a todos estos temas ya de la actualidad, de la odontología moderna que se está viviendo hoy en día. Entonces ya lo vamos a ir discutiendo de a poquito porque es un tema complicado, cementos de última generación, porque hay una gran cantidad de cementos y cada marca, cada tipo de cemento a base de resina tiene protocolos diferentes, indicaciones diferentes. Tal vez lo único que puedo irles diciendo es que no van a tener como antes, sino que antes habían metal, cerámica, todas las coronas, no habían opciones. Entonces vos podías tener un tan solo cemento, uno en tu clínica, porque no tenías variedad de materiales. Hoy es diferente, porque hoy además de metales,
hay una gran cantidad de estructuras que no son a base de metálica, son diferentes y entre cada una de ellas requiere cualidades diferentes de cementación. En pocas palabras, sí te va a tocar tener lo más probable distintos cementos a base de resina. Pero lo vamos a hablar en fijador. Espero verlos a todos en fijador. Listo. ¿Más preguntas? Muy bien.